Buenas noches, ¿cómo están? Abre tu Biblia en Josué capítulo 12, por favor. Mientras esta semana estuve revisando, estudiando el capítulo 12, un solo pensamiento venía a mi mente. ¿Qué es esto? ¿Qué onda con este capítulo? ¿De qué se trata? Estuve leyendo, revisándolo de arriba abajo, porque entiendo que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, pero yo leía esto y decía, ¿qué puede haber de utilidad aquí? Sé que hay, pero no sé dónde. Y ya al final entendí. Y pues vamos a orar primero y luego vamos a clavarnos en este capítulo que al final de cuentas resultó ser muy interesante y espero muy útil para todos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres bueno y porque podemos acercarnos a ti con la confianza de que nuestro pecado ha sido pagado en la cruz por tu sangre. Gracias por dejarnos tu palabra, Señor, y confirmarnos y hablarnos en tu palabra, sabiendo que tu palabra es útil. Ayúdanos, Señor, a eso, que sea útil a nuestra vida, no un ornamento, no un adorno, sino algo útil para transformarnos, para que tu nombre sea glorificado. En este tiempo te ruego, Padre, háblanos, enséñanos. En el nombre de Jesús. Amén. En Primera de Corintios, si tú esta semana quisieras, y te lo invito a hacer, leer Primera de Corintios completa, de principio a fin, en una sola sentada, te sientas, tómate un tiempo, no es muy larga la carta a Primera de Corintios, pero a lo mejor si no en 2 días, y presta atención, hay un detalle bien importante. Siempre Pablo habla de 3 tipos de personas. El hombre natural es el hombre que no conoce a Dios. El día de hoy diríamos el que fuera de la iglesia, el que no conoce del Señor. Y dice Pablo, el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. O sea, tú le puedes tratar de explicar por qué estás haciendo esto, por qué si Dios te dijo que dejaras ese trabajo, ahora lo estás dejando, pero te están aumentando el sueldo, pero y le dices, Dios me dijo que lo dejara, pero ¿por qué? No te entiendo, ¿por qué estás haciendo? Y a lo mejor lo has vivido. Empiezas a tomar decisiones guiadas por Dios y gente que no conoce de Dios te va a decir, no entiendo. Y no te entiendo, o te lavaron el cerebro, ahora sí te volviste loco y no intentes explicarle, no lo va a entender. Pablo lo dice claramente, el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu, no entiende las cosas de Dios porque se tienen que discernir espiritualmente. Hay otro tipo de hombre del cual habla Primera de Corintios, que es el hombre carnal. Y no habla de ¿qué onda carnal?, sino es el hombre que vive en la carne. Ya es salvo, es alguien que conoce el Evangelio, le ha entregado su vida a Cristo, pero anda en la carne, no anda en el Espíritu. Y el tercer tipo de persona es el hombre espiritual. Aquel que es salvo, pero no solo es salvo, sino que, haciendo una analogía a lo que hemos estado viendo, ha entrado a la tierra prometida. ¿Tú recuerdas Josué? Es un libro que nos narra la historia del pueblo de Israel. Después de 40 años de dar vueltas en el desierto, Dios por medio de Moisés libera a su pueblo de Egipto, pero en vez de entrar a la tierra prometida, por falta de fe, dice Hebreos, porque no le creyeron, se quedaron en el desierto y se quedan dando vueltas 40 años en el desierto, hasta que todos mueren. Y una nueva generación, esta vez de mano de Josué, entran a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Y la tierra prometida es un símbolo de eso, de la vida en el Espíritu, no del paraíso, sino de la vida en el Espíritu, porque en la vida en el Espíritu vamos a ver que hay enemigos, en el paraíso no, e incluso hay derrotas.
En el cielo de ninguna manera. Y de la misma manera, igual que el pueblo de Israel, tú y yo a lo mejor hemos vivido eso. Salimos de Egipto, fuimos salvos, Dios nos liberó, reconocimos nuestra situación, reconocimos nuestra necesidad de un Salvador, tal vez hace 40 días, hace 10 años, o incluso a lo mejor hace 40 años. Y llevas 40 años viendo que en la iglesia se habla de la vida en el Espíritu, del gozo más allá de las circunstancias, del amor al prójimo, del perdón más allá de lo humano. Y tú, 40 años probablemente, has estado diciendo, nunca he vivido eso. Has estado en un desierto, como el pueblo de Israel. Eres salvo. Eres salvo. Si le has entregado tu vida al Señor, eres salvo. Pero si no hay fruto en tu vida, es que no estás en el Espíritu. Estás en el desierto. Y es lógico. A lo mejor tú dices, ahora sí, esta vez sí voy a dar fruto y voy a hacer un reglamento de qué cosas puedo hacer y qué cosas no. Y haces tu reglamento y... Ok, eso es la ley. Eso jamás va a dar fruto. Y ya lo has intentado también. Ahora no voy a ver tele. Y lo intentas un día, 2, 3, 4, 5, y ya no aguanto. Y ¡pum! Otra vez. Estás en el desierto, no vas a dar fruto. Necesitas entrar al Espíritu, a la vida en el Espíritu. No estoy hablando de salvación, estoy hablándole a creyentes que en su vida están viviendo un desierto. ¿Y cómo puedo entrar? Jesucristo es el único que puede llevarte a esto. Por eso Moisés los llevó hasta el desierto. Moisés no podía entrar a la tierra prometida. Moisés es un tipo de la ley. Josué es el mismo nombre que Jesús. Yeshua es exactamente el mismo. Josué es un tipo de Jesús. Jesús es el único que puede meterte a la tierra prometida. Y vimos que entraron a la tierra prometida. Vimos que tiene que haber un momento en el que te despojas de la carne en Gilgal. Vimos que tienes que aprender obediencia. Vimos que vas a ver la mano de Dios. Y capítulo 12 marca el final de esta segunda etapa. La primera etapa, recuerdas, era la preparación. La segunda etapa fue la conquista. Capítulo 12 marca el final de esta etapa, haciendo un resumen de lo que acabamos de ver. Y déjame leerlo desde principio hasta el fin, con un par de pausas nada más, y luego revisar algunas cosas que creo que son importantes. Dice en el capítulo 12, versículo 1, estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol. Es decir, va a ser primeramente un resumen de las tierras conquistadas del otro lado del Jordán. No sé si tú recuerdas nuestro mapita que teníamos la semana pasada. El Jordán va de norte a sur. La tierra prometida está, si tú estás viendo así, a la izquierda del Jordán. Y ellos entraron desde este lado. Y este lado, el que está del otro lado del Jordán, esos territorios fueron conquistados por Moisés en el tiempo que estuvieron en pausa antes de entrar a la tierra prometida. Y lo primero que hace el escritor es resumir qué sucedió en ese lado del Jordán. Todas estas batallas no las estudiamos en Josué porque pertenecen a los libros anteriores. Entonces dice, derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y todo el Arabá al oriente. Y aquí está, entonces primero una descripción de la tierra, y en el versículo 2 pone el primer rey que se derrotó, Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón y señoreaba desde Aroer, que está a la ribera del arroyo de Arnón, y desde en medio del valle y la mitad de Galaad hasta el arroyo de Jaboc, término de los hijos de Amón, y el Arabá hasta el mar de Cineret, o el mar de Galilea, al oriente, y hasta el mar del Arabá, el mar salado, o el mar muerto, al oriente, por el camino de Bet-Jesimot, y desde el sur al pie de las laderas de Pisga. Y el territorio de Og, rey de Basán, este es el segundo rey, el rey Og, rey de Basán, que había quedado de los refaitas, el cual habitaba en Astarot,
y en Edrei, y dominaba en el monte de Hermón, en Salca, en todo Basán, hasta los límites de Jesur y de Maaca, y la mitad de Galaad, territorio de Sejón, rey de Hesbón. Y el primer rey vimos que era Sejón, versículo 2. El segundo rey que derrota a Moisés es el rey Og, rey de Basán. Verso 6. A estos derrotaron Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel. Y Moisés, siervo de Jehová, dio aquella tierra en posesión a los rubenitas, gaditas y a la media tribu de Manasés. Y no sé si tú lo recuerdas, pero después de derrotar a Og, rey de Basán, y a Sejón, después de derrotar a estos dos reyes, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y media tribu de Manasés ven las tierras y dicen: órale, estas tierras son buenísimas para nuestro ganado. Y le dijeron a Moisés: Moisés, ¿qué te parece si tú nos das nuestras tierras aquí? Yo sé que Dios dice que la tierra prometida es cruzando el Jordán, pero mira esto es increíble. Danos nuestras tierras de este lado. Y Moisés les dice: ¿van a dejar que sus hermanos vayan y conquisten y peleen solos? De ninguna manera. Entonces la tribu de Rubén, la tribu de Gad y media tribu de Manasés le dicen a Moisés y hacen un pacto. Y le dicen: vamos a hacer una cosa, danos nuestras tierras aquí. Y cuando crucemos el río Jordán para entrar a la tierra prometida, vamos a dejar aquí a nuestras mujeres, a nuestro ganado, a nuestros hijos, y los hombres de guerra vamos a pasar contigo al otro lado del Jordán, mientras dure la guerra por la tierra prometida. Y cuando todos nuestros hermanos reciban su herencia, entonces nosotros vamos a regresar a este lado del Jordán. Y por eso ahí nos menciona el escritor de Josué que Moisés les dio esa tierra a los rubenitas, a los gaditas y a media tribu de Manasés. Verso 7. Aquí pasamos a una segunda etapa de este resumen, porque ahora empieza a resumir la batalla, la guerra del otro lado del Jordán. Ahora sí, lo que estudiamos en el libro de Josué, lo que está en la tierra prometida. Verso 7 dice: y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel. ¿Te das cuenta? Los anteriores eran Moisés y los hijos de Israel. Estos son Josué y los hijos de Israel. A este lado del Jordán, hacia el occidente, desde Baal-Gad en el llano del Líbano hasta el monte de Jalac que sube hacia Seir. Y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel conforme a su distribución. Y en las montañas, en los valles, en el Arabá, en las laderas, en el desierto y en el Negev, el Eteo y el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Ebeo y el Jebuseo. Y hace un listado de los reyes aquí. El rey de Jericó, uno. El rey de Jai, que está al otro lado de Betel, otro. El rey de Jerusalén, otro. El rey de Hebrón, otro. El rey de Jarmut, otro. El rey de Laquis, otro. El rey de Eglón, otro. El rey de Geser, otro. El rey de Debir, otro. El rey de Heder, otro. El rey de Orma, otro. El rey de Arad, otro. El rey de Libna, otro. El rey de Adulam, otro. El rey de Maceda, otro. El rey de Betel, otro. El rey de Tapúa, otro. El rey de Jefer, otro. El rey de Afec, otro. El rey de Sarón, otro. El rey de Madón, otro. El rey de Hazor, otro. El rey de Simrón Merón, otro. El rey de Aksaf, otro. El rey de Taanac, otro. El rey de Megiddo, otro. El rey de Sedes, otro. El rey de Jocneam del Carmelo, otro. El rey de Dor de la provincia de Dor, otro. El rey de Goim en Gilgal, otro. El rey de Tirsa, otro. 31 reyes por todos. No te preocupes, los conté, son 31. Entonces ya estás queriendo, pues si quieres hazlo. Bueno, no me creas a mí, pero son 31. La Biblia dice la verdad. Y eso es todo el capítulo. Decía: Señor, ¿qué hay acá que pueda ser de utilidad el día de hoy? Bueno, número 1. Estamos hablando de dos grupos de gente. Los que se quedaron del otro lado del Jordán, los rubenitas, los gaditas y media tribu de Manasés, y luego las batallas de este otro lado, en la tierra prometida. Y tú y yo, el día de hoy, podemos elegir de qué lado de la tierra prometida estamos o queremos estar. No estoy hablando de salvación. No estoy hablándole a personas que no creen en Cristo como el Señor de toda la tierra.
Estoy hablando a creyentes. Pero hay mucha gente que siendo creyente dice, bueno, la verdad, con que yo sea salvo, ya con eso. ¿Para qué esto de mortificarme y dejar yo con que sea salvo ya la hice? ¿Conoces gente así? ¿Conoces gente que dice, pues ya con eso voy a estar de todos modos del otro lado, no voy a estar en la gran tribulación? Y sí, tienen razón, son salvos, van a estar del otro lado, pero la Biblia habla una y otra vez acerca de las recompensas en el cielo. Acompáñame a 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5, versículo 9. Pablo dice, viene hablando de la esperanza que tenemos, que mientras estamos en la tierra, estamos en un tabernáculo, pero esperamos algo mucho mayor en el cielo, y todo esto, que si estamos acá, estamos ausentes al Señor físicamente, pero el momento en que muramos acá, ya no estemos aquí, vamos a estar presentes al Señor. Viene hablando de todo eso, y en el versículo 9 dice, por tanto, procuremos también, o ausentes o presentes, es decir, o vivos o muertos, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y dice que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y vamos a recibir de acuerdo a lo que hiciste, si es bueno o malo. Y alguien de ustedes está pensando en este momento, ¿no que no era por obras? No que no se trata de que me tengo que portar. No. Otra vez, no estoy hablando de salvación. La salvación, dice Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo? La palabra tribunal que tenemos aquí en el versículo 10, es necesario que nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. En el original es la palabra bema. Y a lo mejor muchas ya has oído esto de el bema de Cristo. El bema de Cristo o el tribunal de Cristo es un lugar en el que vamos a ser juzgados los creyentes, no para salvación, sino para recompensa. Déjame ponértelo así de claro. Dios, si ya has depositado tu fe en Jesucristo, ya te juzgó, ya te encontró culpable, porque eres culpable, y ya te condenó en la cruz. Esa es tu salvación. Ya fuiste juzgado, ya fuiste encontrado culpable y ya fuiste condenado en la cruz del Calvario. Entonces, donde vamos a presentarnos cuando lleguemos allá es delante de Cristo. El bema, hay dos acepciones de bema. Una es donde se sentaban los jurados en un tribunal, pero otra es donde se ponían a los corredores en una competencia, donde se ponían para recibir ya sea su corona de primer lugar o de segundo o de tercero. El día de hoy lo traduciríamos tal vez como el podium o ese triangulito de las Olimpiadas. Probablemente también Pablo está pensando en eso, como el bema de Cristo. Es decir, no estamos yendo ahí a ser juzgados para salvación, sino para recompensa. Acompáñame ahora a 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3, versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero que cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, está hablando de que Jesucristo es el fundamento, es el cimiento. Eso ya no se puede poner otra cosa. Ese es el estable. Es tu salvación, es mi seguridad, es tu seguridad. Pero Pablo dice, entonces, fíjate cómo vas a edificar sobre ese fundamento. Verso 12. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca,
la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es decir, si tú edificas con oro, con plata, con piedras preciosas, cuando venga el fuego de este día, que está haciendo una referencia al bema de Cristo, en el que todo lo que tú edificaste va a ser probado. Si edificaste con oro, plata, piedras preciosas, va a soportar el fuego y vas a tenerlo. Pero si, como uno de los cochinitos, edificaste con madera, con heno, con hojarasca, cuando venga el fuego va a quemar todo y vas a estar delante de Dios sin nada que ofrecer. Salvo, no estoy hablando de salvación, vas a ser salvo, pero no vas a tener nada que ofrecerle a Dios. Y alguien dice por ahí, pero no importa, voy a estar en el cielo. Sí, a lo mejor no te importa ahora, pero si la palabra de Dios lo pone, estoy seguro que estando allá te va a importar. Hay un comentarista que dice, probablemente en el cielo, la cantidad de recompensa lo que va a hacer es llenar tu capacidad de gozo o expandir tu capacidad de gozo. Déjame ponértelo más claro. Una botella de Coca-Cola de 600 puede estar llena. Una botella de Coca-Cola de 2 litros también puede estar llena, pero es distinto qué tan llena está, ¿no es verdad? Y a lo mejor de eso se trata en el cielo. El que esté en el cielo va a tener gozo perfecto, claro que sí, pero habrá botellas de 600 y habrá botellas de 2 litros. Es como, dice otro comentarista, es como un niño. Mi hijita, le pones una lata de leche y la golpea y se siente muy divertida. Y se ríe, está muy feliz. Tiene 1 año. Yo no me produce ningún tipo de gozo. Y ella está al máximo de gozo con su lata de leche. A mí no me produce. ¿Por qué? Soy mayor. Mi capacidad de gozo no se llena con una lata de leche. Pero ¿qué tal una batería DW bien afinada en la que puedo... Ok, eso sí puede llenar mi gozo. Mi hija es feliz al máximo, yo soy feliz al máximo, pero la capacidad, entre comillas, es distinta. ¿Puede ser que sea eso lo que defina la recompensa en el cielo? Puede ser, no lo sé. Lo que sí sé es una cosa: busca las recompensas que Dios quiere. Dios quiere dártelas, búscalas, allá las vas a anhelar. No sé si viste la lista de Schindler. Al final de la película, en la lista de Schindler, está Schindler saliendo del campo de concentración porque los aliados ya tomaron el control de todo. Estamos en la Segunda Guerra Mundial. Schindler tenía una fábrica en la que contrató judíos para salvarlos. Y al final, cuando él está escapando, porque él es nazi, y los aliados pues no van a preguntarle, lo van a tomar preso directamente, y él está escapando, todos los judíos que fueron salvados recolectan oro de sus muelas y le entregan un anillo. Y él está a punto de subirse al coche con su esposa y empieza a ver a la gente y dice, ¿por qué me quedé con mi anillo de boda? Con eso hubiera comprado un judío más para mi fábrica. Mi abrigo, un judío más. ¿Por qué me quedé con el coche? 3 judíos. Y empieza a ver que pudo haber salvado más gente de la que salvó. Que no te pase eso cuando llegues al cielo. Que no te pase eso. ¿Por qué seguí viviendo en la carne haciendo esto? ¿Por qué no obedecí al Señor y empecé a caminar en el Espíritu haciendo esto? ¿Por qué me abracé a esto? Que no estoy hablando de salvación. Estoy hablando de qué tanto estás quemando tu vida para Dios. Los rubenitas, los gaditas, la media tribu de Manasés llegaron y vieron. Y dijeron, se ve increíble. Esto es increíble para mi ganado. Y a lo mejor tú estás el día de hoy diciendo, oye, sí, yo sé que Dios tiene algo para mí, pero es que esto se ve increíble para el ganado, no para tu familia.
Estoy completamente seguro. Tu familia lo que quiere es que andes en el Espíritu. Y suelta lo que tengas que soltar. Y toma el paso de fe. Y créele. Y empieza a caminar en el Espíritu. Los Rubenitas, Gaditas y la media tribu de Manasés fueron los primeros que cayeron ante la invasión asiria. ¿Y qué crees? Esa parte del territorio nunca más se volvió a recuperar. No edifiques con la carne. Entra al Espíritu. No te quedes ahí. Entra. Segunda cosa importante que yo puedo ver a partir de todo esto. Cuando fui leyendo, probablemente tú dijiste, ¿a poco hay 31 reyes? En Josué no leímos tantos reyes. No había 31. Ajá. Aunque no quedaron registrados en la historia, fueron importantes y Dios los tenía contemplados. ¿A qué voy? Dios sabe las batallas que tú estás librando. Dios sabe cuántas batallas estás librando al día. Muchas veces decimos, es que nadie valora mi esfuerzo, nadie ve lo que... Ajá, ¿lo estás haciendo para que alguien lo vea? ¿O lo estás haciendo en obediencia? Nadie ve que tanto me esfuerzo para agradar a Dios y no me aman. Ok, creo que tienes que revisar tu motivación. Eso es puro egoísmo. Estás pensando en ti. Dios sabe. Quema tu vida delante de Dios. Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte delante de Dios, aprobado. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Procura con diligencia presentarte delante de Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y a lo mejor tienes que pelear 100 batallas y nadie se va a dar cuenta. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Sabes qué? Sirve a los santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia. Sírveles. Es que yo llego temprano, pongo bajo las sillas, salgo, nadie me ve, no importa. Dios ve, no es injusto para olvidarlo. Sirve a los santos. Pelea esas batallas. Aunque no queden registradas en la historia, aunque nadie más se entere, Dios está viendo. Dios está viendo. Número 3. Tercer aspecto importante de todo esto. Moisés derrotó a 2 reyes. Josué derrotó 31. ¿Josué es más chido que Moisés? No. Esto solo se trata de obediencia. Esto se trata de obediencia. A lo mejor tú dices, pero lo que pasa es que si tú, no sabes cómo vivo yo. A mí, mis padres me abandonaron. En cambio a ti, tus padres te pagaron la educación. No estás peleando las batallas que yo tengo que pelear. Y yo tengo este problema y tú no, nada, tú estás bien fácil, tu vida es bien fácil. Y empiezas a compararte con otros y empiezas a decir, lo que pasa es que tú solo tienes que pelear con 2 reyes y yo tengo 31. De todos modos, los reyes los derrotó el Señor. Y esto se trata de obediencia. Y Dios te puso donde Él decidió ponerte. Cuentan que había un mendigo en la India que tenía solo un brazo y no tenía piernas. Y estaba de rodillas, postrado, dando gloria a Dios. Y le acercaron y le dijeron, ¿por qué das gloria a Dios? Porque me permitió tener medio cuerpo.
y tengo que glorificarle al doble para glorificarlo con un cuerpo entero. Glorifícale en medio de tus problemas, en medio de tus falencias. Y le preguntaron a otro mendigo en un basural, y le preguntaron, ¿cuál crees que es el mejor lugar para el mundo? Y dijo, porque aquí me trajo el Señor. ¿Y quién podría escoger un mejor lugar para mí? ¿Sabes? Esto no tiene nada que ver con las batallas del que está al lado de ti. Obedece, pelea las batallas que Dios ha puesto delante de mí. El número de batallas, el número de victorias, no importa. Tú solo pelea. El profeta más exitoso de la Biblia es Jonás. Predicó y se convirtió toda la ciudad. Toda la ciudad. Casualmente también es el más desobediente. El profeta fracasado, el perdedor, es Jeremías. Predicó 40 años. No se convirtió ni uno. Ni uno. ¿Será que entonces Jonás va a tener una gran recompensa y Jeremías no? No. Se trata de obedecer. Se trata de obedecer. Y a lo largo de la Biblia siempre vemos este principio. Daniel capítulo 2, los amigos de Daniel son echados al horno de fuego ardiendo por no postrarse delante de la estatua que erigió Nabucodonosor. Daniel capítulo 2, lo lees en tu casa luego. Daniel no aparece, no está. Probablemente Daniel fue enviado en alguna misión y estaba fuera del país cuando sucede esto, y por eso solo están los amigos de Daniel que son echados al horno de fuego. Y a lo mejor, si hubiera sido yo, hubiera dicho, Señor, ¿y dónde está Daniel? ¿Por qué yo estoy en esta prueba y él no? Daniel capítulo 6, casi 70 años, un poco más realmente, de 70 años adelante, Daniel es echado al foso de los leones. Y no hay mención de sus amigos. ¿Dónde estaban? Probablemente ya estaban muertos. Y Daniel no está diciendo tampoco, ¿y dónde están mis amigos? ¿Por qué no están aquí para pelearse con los leones también? No, cada quien pelea sus batallas. Dios tiene un momento histórico en el que quiere desarrollar tu fe a través de una de estas batallas. No veas a los demás, enfócate en lo que Dios quiere hacer. Cuarto punto, ya no sé cuál, importante. Cuando tú lees esto dices, ajá, qué interesante. No tengo ni idea de qué es eso. No sé ni dónde están. Todo termina en home. No sé qué es eso. Exacto. A nosotros nos es súper desconocido. Súper lejano. Pero a los judíos que leyeron esto, era importante. ¿A qué voy? A veces tú quisieras que todos entendieran qué es lo que estás viviendo. Otra vez ese egoísmo. Nadie me entiende, es que ustedes no comprenden. Para nosotros esto es tan lejano que lo podemos leer en 2 minutos y decimos, no pasa nada. ¿Y sabes qué? Eso no impide que Josué y Moisés pelearan las batallas que tuvieron que pelear, y las pelearon hasta el máximo. Por otro lado, creo que esto habla, y nada más entre paréntesis, y lo vas a ver en las noticias cada vez más y más y más. Israel, hay un gran conflicto. Si tú le preguntas a la gente, probablemente no tanto en México, pero en el resto, si tienes la oportunidad de salir del país o conversar con gente de otro lugar, normalmente se piensa que los judíos, los israelitas, son malos. Se metieron a ese lugar a fuerzas. Le quitaron la tierra a los pobres palestinos y ahora están ahí tratando de que los palestinos sean eliminados y son los malos. Y esa es la percepción general mundial.
De hecho, acabamos hace un par de meses, hubo un asunto de un bloqueo y murieron unos palestinos y el mundo se levanta en contra de esos judíos. Están defendiendo su tierra. Y el mundo está en contra de eso y cada vez va a ser más frecuente. Los palestinos, los musulmanes, reclaman la tierra que le pertenece al pueblo de Dios. Tú sabes que Jerusalén, en la tierra, en la Biblia, está mencionada más de 1000 veces. ¿Sabes cuántas veces aparece Jerusalén en el Corán? 0. Toda la primera etapa del nacimiento de los musulmanes, cuando se formó toda esta primera etapa, Jerusalén no tenía ni revestía la menor importancia. En cambio, desde el principio de las Escrituras, de la Biblia, Jerusalén tiene un punto trascendental. Es el lugar que Dios eligió para erigir su santo templo. ¿A qué voy? A que Jerusalén e Israel le pertenece a los judíos. Y escucha mi voz, estate atento. En las noticias vas a ver, cada vez más y más seguido, vas a escuchar que los judíos son unos invasores. Cada vez más y más seguido. Está profetizado que así va a ser. Así va a ser, hasta el punto en el que todo el mundo va a ponerse en contra y van a armar un ejército mundial para invadir a Jerusalén. Entonces Dios los rescatará nuevamente, como ya lo ha hecho a lo largo de toda la historia. Por último, para terminar todo esto, Josué peleó con gigantes. ¿Recuerdas? Lo vimos la semana pasada. Los hijos de Anac, que estuvieron en Gad, se escaparon hacia Gaza, a Gad y hacia Asdod. En el versículo 3 del capítulo 12, versículo 4 del capítulo 12 dice: el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los refaítas, el cual habitaba en Astarot y en Edrei, etcétera, etcétera, etcétera. Y habla de Og, rey de Basán, que era uno de los refaítas. Dice que era el único que había quedado de los refaítas. Acompáñame a Deuteronomio capítulo 3, versículo 11. Deuteronomio capítulo 3, versículo 11. Deuteronomio 3, 11. Vamos a ver qué son los refaítas. Desde el versículo 10. Dice: todas las ciudades de la llanura y todo Galaad y todo Basán hasta Salca y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán. Estamos hablando de ese mismo rey. Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Es la misma palabra, refaítas o gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. O sea, la tenían ahí como en museo, la cama de Og. La longitud de ella era de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Es decir, la cama medía aproximadamente 4,5 metros de largo y 2 metros de ancho. Y si tú quieres una king size, pues esta es una king size. 4,5 metros de largo, 2 metros de ancho. De este tamaño era Og, el rey de Basán. ¿A dónde voy? Josué peleó con gigantes, Moisés peleó con gigantes. No importa si en el momento del día de hoy tú estás enfrentándote a un gigante, Dios es capaz de vencerlo. Dios es capaz de derrotarlo. ¿Qué es lo único que yo tengo que hacer? Obedecer. Y tú dices: es que justamente eso es lo que no puedo. Y como vimos el domingo, no puedes ni vas a poder. Es Dios el que tiene que hacer esa obra en ti. No está en ti, no lo puedes hacer. Pasa a la tierra en el Espíritu, cruza el Jordán, entra a vivir en el Espíritu. ¿Cómo? Jesús es el único que te puede meter. Juan capítulo 15, Él es la vid, nosotros somos los pámpanos, en que en Él permanece, lleva mucho fruto. El que no permanece no puede hacer nada.
amor. Ahí está la clave, una vez más. Pero déjame animarte, y con eso terminamos. 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13 es el capítulo acerca del amor. 1 Corintios 13. Pablo habla esto de la importancia del amor. Y si no estuviste el domingo, te invito a que escuches la conferencia porque estuvimos hablando acerca de esto. El fruto que Dios quiere producir en mí, el primer fruto, el único fruto que vale la pena es el amor. Pablo en 1 Corintios 13 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, si hago todas las cosas, lo contrario de hacerlas en amor es hacerlos en la carne, con egoísmo. O sea, si yo hago todo, pero sin amor, soy tan escandaloso como un platillo, soy tan escandaloso como un bombo y no sirve absolutamente de nada. Hace un ruido espantoso y por dentro está hueco. Eso es un bombo. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, o sea, puedo leer la Biblia, entiendo todos los pasajes, soy un súper erudito en la Biblia y tengo toda la fe de tal manera que puedo trasladar los montes y no tengo amor, nada soy. No es que nada tengo, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, o sea, si fuese lo que el mundo califica como bien buenito, y no tengo amor, de nada me sirve. Y dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y yo sé que tú conoces este ejercicio, que si tú pones en vez de amor tu nombre, suena horrible. Si tú dices, Iber es sufrido, ajá, es benigno, claro, no tiene envidia, ¿quién tiene envidia? Iber no es jactancioso, no se envanece, no hace nada, no. Y te veo sonreír, a ver, pon tu nombre. ¿Y qué tal suena? Igual de mal. Pero si pones Jesús, se arregla todo. Y esto es lo importante. A veces cuando volvemos a hacer este ejercicio decimos, Jesús es sufrido, Jesús es benigno, y vemos y Jesús decimos, oh sí, Jesús es eso, pero olvidamos un pequeño detalle, Él es eso para nosotros. Para nosotros. ¿A qué voy? Si has fallado, si el día de hoy tú dices, sí, tengo que andar en el espíritu, en mi carne no puedo, estoy cansado de estar así, pero la neta me da, Dios no está cansado ya de mí, porque la riego y la riego y la riego y la riego y la riego, ¿no está ya Dios cansado de mí? Dios es sufrido. La palabra sufrido literalmente la puedes traducir como espera con paciencia. Dios es benigno. Benigno quiere decir que piensa bien. Si te acercas a Él, no es como nosotros que vas a decir, otra vez, y seguro que a pedir disculpas. Eso somos tú y yo. Dios no es así. Dios es benigno. Dios no tiene envidia, no tiene celos. Dios no es jactancioso. Dios no se envanece. Dios no hace nada indebido. Dios no busca lo suyo. De hecho, vino a dar lo suyo por nosotros. No se irrita. No se exaspera. Puedes ir a Él. ¿Cuántas veces? Si Jesús le dijo a Pedro 70 veces 7 perdona. ¿Cuántas veces crees que puede perdonar el Padre en un día? Dios no guarda rencor. Dios no se goza de la injusticia. No se goza cuando algo te va mal.
se goza de la verdad, todo lo sufre. Literalmente la palabra sufrir es cubrir con silencio. Cuando la riegas, Él lo cubre con silencio. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Él está quieto, Él se mantiene, Él se sostiene. Si has estado fallando y fallando y fallando y fallando, acércate a Él. Él es la vid verdadera. Acércate a Él. No tengas miedo, no tengas temor. Él es amor. Y pasa a la vida en el Espíritu. Yo sé que lo has estado anhelando. Yo sé que lo necesitas. Y sé una cosa más. Él quiere darte esa vida. Así que vamos a orar. Y mientras oramos, confiésale tus pecados a Dios. Acércate confiadamente. Si ya eres un creyente y has estado viviendo mal, has estado viviendo como un hombre carnal, guiado no por los deseos del Espíritu, sino por los deseos de la carne, por los deseos de los ojos, así como los de la tribu de Rubén, la tribu de Gad y media tribu de Manasés. Tú estás diciendo, estoy buscando las cosas de acuerdo a lo que veo, de acuerdo a mi conveniencia y no de acuerdo a la obediencia y al plan de Dios. Arrepiéntete el día de hoy. Y el día de hoy pasa a la tierra prometida. Y si no conoces a Dios, pues Dios te puede sacar de ese Egipto, de esa esclavitud en la que estás. Acércate también el día de hoy. Padre, te damos gracias porque podemos acercarnos a ti. Y venimos esta noche, Señor, primeramente a rogarte que tu Espíritu Santo traiga convicción a nosotros. Examina nuestro corazón, tú, Señor, que todo lo sabes, que conoces nuestras batallas y nuestras derrotas, aún las más íntimas, que nadie sabe y que están abiertas y visibles para ti. Señor, examina nuestro corazón y muéstranos si hay iniquidad en él. Y venimos delante de ti a confesártelo, Señor. Confesarte, Señor, este pecado, el que he estado, porque no te he creído y he estado viviendo en la carne, porque no he creído que tú tienes algo mejor para mí que lo que pueden ver mis ojos. Y el no haberte creído, Señor, hace que mi vida el día de hoy sea estéril. Y estoy en un desierto. Y estoy muerto de sed, Señor. Danos de tu agua, Padre. Del agua de tu Espíritu. Llévanos al otro lado, Señor, a la tierra prometida. Bautízanos en tu Espíritu, Señor. No porque lo merecemos, Señor, sino porque lo necesitamos para glorificarte. Bautízanos en tu Espíritu, Señor. Llénanos con tu Espíritu, Padre. Aquí estamos, Señor, hambrientos, sedientos de ti. Te necesitamos con urgencia en nuestras vidas para glorificarte. Confesamos, Señor, que hemos estado en la carne, pero queremos ser llevados al otro lado y solo tú, Jesús, puedes hacerlo. Padre, aquí estamos, somos pámpanos secos. Injértanos a la vid verdadera y que tu amor empiece a circular en nuestras venas y podamos dar fruto que te glorifique. Perdónanos por haber pensado en nosotros, creyendo que era lo mejor. Y ayúdanos a poner nuestros ojos en las cosas de los cielos, en las cosas que no se ven, en las cosas eternas, en tu gloria. En el nombre de Jesús, Señor. Tu palabra dice que si pedimos tu Espíritu Santo, tú nos lo das. Y te pedimos de tu Espíritu sobre nosotros en abundancia el día de hoy. En obediencia a ti, Señor, lo hacemos porque lo necesitamos. Y en fe lo recibimos. Recibimos tu Espíritu Santo, Señor, sobre nosotros, que es capaz de llevarnos a vivir en santidad. Para tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Jesucristo
a la mujer que fue encontrada en el acto mismo del adulterio, cuando todos los que querían apedrearla tuvieron que irse porque entendieron que no eran ni siquiera medianamente dignos de hacerlo. Jesucristo le dice a la mujer: ¿quién te condena? Que ella le dice: nadie, Señor, ni yo te condeno, vete y no peques más. No es una amenaza que Jesús le está haciendo. No le está amenazando: vete y si vuelves a pecar. No. Le está diciendo: eres libre. Puedes irte y puedes no pecar. Y el día de hoy el Espíritu Santo está sobre aquel que hizo esta oración y sobre aquel que le pidió el Espíritu Santo. Jesús dijo: si ustedes son malos y saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿quién que le pide un pan a su padre le va a dar una piedra? O si le pide un pescado, le va a dar un escorpión o una serpiente. Ninguno de nosotros. Ninguno. ¿Cuánto más el Padre le va a dar el Espíritu a quien se lo pida? Si se lo pediste, lo tienes. Y si lo tienes, vete y no peques más. Eres libre. No te vuelvas a poner nuevamente en servidumbre al pecado. Que Dios los bendiga.